Emoticono, emoji o kaomijo son algunos de los términos que han surgido en la comunicación en el último siglo. Se trata de signos iconográficos que nos ayudan a completar el mensaje que queremos transmitir, ya que nos permiten añadir estados de ánimo, objetos de uso cotidiano, deportes, entre otras cosas, que nos ayudan a contextualizar nuestro mensaje. Creados hace menos de 50 años, esta nueva simbología se va abriendo paso y cada vez con más fuerza en nuestro lenguaje actual, no solo acompañando a los mensajes escritos para nutrirlos de más significado, sino también sustituyendo a las propias palabras en muchas ocasiones. El lenguaje ha ido evolucionando a lo largo de la historia. De hecho, es un sistema de comunicación que nunca ha dejado de crecer. Pero, ¿será en esta nueva forma de representación el final del lenguaje escrito tal y como lo conocemos? ¿Comenzaremos a comunicarnos mediante estas representaciones o tan solo se quedarán como complementos del actual lenguaje escrito? Aún no podemos resolver estas preguntas, pero analizando varios aspectos podemos llegar a conclusiones que nos ayuden a comprender cómo pueden llegar a influir en nuestra actual forma de comunicarnos. Para empezar, vamos a definir los términos principales que vamos a utilizar y vamos a descubrir un poco de su historia. Emoticono es una representación de los rostros humanos creados con los símbolos de puntuación del teclado y otros elementos, como números y letras, que pretenden expresar una emoción. Existen diferentes maneras de representar estos rostros. Por ejemplo, como ojos se pueden usar los dos puntos o el signo igual, el número 8 o una X mayúscula. Al igual que pueden variar la posición en la que se representan, ya que lo mismo podemos encontrarlo de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Descubrimientos actuales ubican la aparición de los emoticonos muy lejos de la era electrónica que les dio cabida, situándolos uno en un discurso de Abraham Lincoln de 1862, donde aparecía después de una frase entre paréntesis donde se podía leer risas y aplausos, y otro aún anterior a este en un poema de Robert Herrick, The Fortune, de 1648, donde el segundo verso del poema dice Upon me rain, smiling yet. Ambos casos se están estudiando, aunque las primeras conclusiones indican que se tratan de errores tipográficos al no repetirse. Para encontrar el primer emoticono como tal, debemos situarnos en el 19 de septiembre de 1982, fecha en la que el profesor de la Universidad estadounidense Carnegie Mellon, Scott Fahlman, crea y utiliza por primera vez el emoticono Smiley, y se atribuye también su versión sin nariz, para distinguir los mensajes serios de los que tenían un tono de broma en las pizarras de discusión de las que disponía esta universidad. Fahlman también lo utilizaba para comunicarse con sus alumnos por correo electrónico, y como él mismo afirma en su página web, no esperaba el éxito que han tenido y alega su disgusto hacia la evolución que han sufrido los emoticonos creados con caracteres del teclado. Es interesante observar que Microsoft y AOL ahora aceptan estas cadenas de caracteres y las convierten en pequeñas imágenes. Personalmente, creo que esto destruye el elemento caprichoso del original. Por otro lado, encontramos los emojis, pequeñas figuras pictográficas en color, con un valor simbólico, en definitiva, una versión más elaborada y figurativa de lo que pretendían sugerir los emoticonos. Un corazón fue el primer contacto que tuvimos con los emojis. Este primer emoji nació en 1995 de la mano de la empresa telefónica Docomo, buscando así llegar a un mayor número de personas jóvenes mediante la inclusión de este emoji en sus dispositivos Pocket Bell. Sin embargo, la empresa decidió invertir en la creación de un teclado en latino antes que en los emojis, perdiendo parte del mercado frente a su competidor. A este problema puso fin Shigetaka Kurita, empleado de Docomo que creó los emojis a partir de un trabajo que estaba realizando en iMode, una plataforma para móviles donde se podía consultar el tiempo, noticias de actualidad, entre otros. Fue trabajando en esta aplicación cuando Kurita se dio cuenta de que necesitaba imágenes para expresar mejor el tiempo, como por ejemplo utilizar la imagen del sol para decir soleado. Este ingeniero también buscaba nutrir las conversaciones con los estados de ánimo con el que se decían las cosas. Por eso llegó a la conclusión de crear caras, para poder transmitir emociones. A partir de esto se crearon 176 iconos de 12×12 inspirados en el manga, historietas japonesas. Sin embargo, la empresa Docomo no pudo registrar los emoticonos con su copyright, lo que provocó que en 2005 diferentes empresas adoptaran su propio diseño. Habrá que esperar hasta el 2011 para el despliegue internacional de los emojis que comenzará en Apple.
Los kaomojis son un popular estilo de emoticonos que tienen su origen en Japón, pero que actualmente se ha extendido por todo el mundo. Se considera un tipo de emoticono más elaborado que evolucionó a partir del anime y del manga. Este tipo de emoticono se lee de manera horizontal, a diferencia de los ya mencionados emoticonos que necesitan un giro de nuestra mirada para su comprensión. Debido a la riqueza de signos del alfabeto nipón, se pueden crear kaomojis para prácticamente todas las situaciones que se pueden dar en una conversación. Los kaomojis surgieron coincidiendo con la expansión de Internet y de las mensajerías instantáneas, principalmente debido a la proliferación de dispositivos móviles que estaba haciendo que se perdiera la interacción entre personas. Por ello, se necesitaba algún tipo de signo que ayudara a la significación de las frases. Es ahí donde los kaomojis empiezan a formar parte fundamental de la comunicación nipona. Pero estas definiciones no son más que la última incorporación a la lengua escrita. Para comprender mejor de qué estamos hablando, debemos comenzar por el principio de este medio de comunicación único. Debemos comenzar por los orígenes de la escritura. La escritura se trata de uno de los mayores avances de la raza humana, que marcó un antes y un después en la forma de comunicarnos. El punto en común con nuestro tema se localiza en la primera forma de comunicación conocida como pictografía, que consistía en representar objetos a los cuales se le atribuía el valor de signos escritos. La pictografía buscaba la representación del objeto tal y como era, al igual que los emoticonos buscan representar objetos o emociones de la misma manera en la que se dan. Este sistema de escritura se puede constatar alrededor del año 3200 en Sumeria y también en Egipto, dando lugar a los famosos jeroglíficos que trataremos más adelante. La pictografía evolucionó en los ideogramas con pocas diferencias con respecto a esta última, ya que continúan siendo signos, pero en esta ocasión son más abstractos, siendo necesario su estudio previo para poder llegar a comprender su significado. Esta dio paso a la escritura cuneiforme de Mesopotamia, la cual se valía de líneas verticales y horizontales para la representación de signos. Estas formas de escritura anteriormente citadas tenían la carencia de no poder representar pensamientos complejos. En este punto de la historia de la escritura, era imposible pensar en la creación de un símbolo para cada una de las palabras de un idioma determinado. Por eso, se pasó a identificar a los signos con sonidos, los llamados fonemas. La combinación de estos fonemas permitían escribir cualquier palabra. En este sistema se inspiraron los egipcios para los jeroglíficos y de esta forma los símbolos del cuneiforme sumerio se convirtieron en fonogramas, monolíteros de un signo, bilíteros 2 signos y trilíteros 3 signos. Estos eran conocidos como los logosilabarios. Por otro lado, la escritura egipcia o jeroglífica sufrió una serie de cambios desde el pictograma hasta un logosilabario de aproximadamente 750 signos. Esta cultura conservó el pictograma, pero con valor fonético. Existían fonemas que representaban una única letra o que llegaban a representar hasta 3, sin diferenciar las vocales. Muchas veces existía una gran ambigüedad entre ellos, sobre todo por los que estaban formados por más de 2 o 3 letras, por lo que era necesario añadir complementos fonéticos. Todo esto llevó a que en Egipto surgiera un nuevo tipo de escritura conocida como la escritura hierática, que era la que se utilizaba de forma cotidiana para simplificar los jeroglíficos. El origen del alfabeto, tal y como lo conocemos, nos puede generar un debate que nos alejaría del tema que estamos tratando, ya que no se logra determinar el momento exacto en el que deja de ser un silabario para convertirse en el alfabeto tal y como lo conocemos hoy en día. Podemos señalar que los egipcios fueron los primeros en tener una estructura similar a un alfabeto, seguidos de los griegos, que crearon un antecesor del alfabeto basado en la escritura fenicia. Esta estructura, que aún no se podía clasificar como alfabeto, era muy superior a un silabario convencional, ya que no solo tenía un símbolo por cada una de las sílabas, sino que se reducían las consonantes. Por otra parte, no se representaban las vocales por influencia egipcia, siendo necesario indicadores fonéticos que auxiliaban la lectura de las vocales. Por eso, estos sistemas no podían ser considerados silabarios, pero tampoco alfabetos. Por eso pasaron a considerarse protoalfabetos. Los griegos tomaron estos protoalfabetos y le añadieron símbolos vocálicos que combinaron con las consonantes para crear sílabas, dando lugar a un sistema de escritura parecido al que usamos actualmente. Después de repasar la evolución de una de las formas de comunicación más importantes,
Vamos a pasar a ver el medio que cambió la forma de comunicarnos, sin importar la distancia y de forma cada vez más inmediata. Hablamos de Internet. Los inicios de Internet se remontan a los años 60 en plena Guerra Fría, donde Estados Unidos creó una red donde tener acceso a toda la información militar desde cualquier punto del país si sufrían un ataque ruso. La red llamada ARPANET fue creada en 1969 y en principio tan solo contaba con 4 ordenadores a lo largo de todo el país, aunque 2 años después ya contaban con 40 ordenadores conectados. Esta red experimentó tal crecimiento que pronto quedó obsoleta y fue necesaria la creación de otro protocolo, en este caso el TCP/IP. Mientras tanto, ARPANET siguió creciendo dentro del territorio académico. Esta red más tarde fue absorbida por la red de la National Science Foundation, la NSFNet, creándose así una gran red con propósitos académicos y científicos. En 1985, Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por muy pocos. El gran desarrollo de la NSFNet, que en 1990 ya tenía más de 100.000 servidores, llevó a que en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, Tim Berners-Lee, que dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos, retomara la idea de Ted Nelson de usar hipervínculos. Este sistema pasó a llamarse World Wide Web, o telaraña mundial, y contó también con la colaboración de Robert Cailliau. Esta nueva fórmula permitió vincular de forma lógica la información a través de las redes. Mosaic fue la primera versión de un navegador creado por Mark Andersen en 1993, que permitió acceder con mayor naturalidad a las www. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer de una forma vertiginosa, llegando a ser lo que conocemos hoy en día. Dentro de esta vertiginosa forma de compartir datos, surgió la necesidad de poder intercambiar opiniones e información complementaria, haciéndose necesario una forma de comunicación más rápida y menos compleja que la creación de una página web. Es ahí cuando surgen los sistemas de mensajería instantánea. El precursor de esta forma de comunicación fue el correo electrónico, que tuvo la primera demostración de su funcionamiento en 1961 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En ella se vio cómo un sistema permitía a varios usuarios la entrada a un IBM 7094 y facilitaba el almacenamiento de los archivos en el ordenador. Pero esto tan solo fue una prueba, ya que el correo electrónico como lo conocemos hoy en día comenzó su andadura en 1965, extendiéndose rápidamente un año después para emplearse en redes de ordenadores. En sus inicios, el correo electrónico tan solo servía para enviar mensajes de texto junto con emoticonos que dieran más significado al mensaje. Pero la evolución de este sistema de mensajería ha hecho que no solo tengamos opciones sobre el texto que escribimos, sino que incluso podamos adjuntar documentos, imágenes, vídeos y vínculos, además de contar con sus propios emoticonos para poder así nutrir más el mensaje que queremos enviar. Esta tan solo fue la primera forma de intercambiar mensajes entre usuarios, aunque no de forma instantánea. Para eso, hubo que esperar hasta 1996, cuando surgió el primer programa de mensajería instantánea para grandes masas, el ICQ. Creada por Mirabilis, una empresa israelí, era la única alternativa que existía ante el correo electrónico. Las ventajas que ofrecía esta plataforma de mensajería instantánea eran muchas. Recibir y enviar mensajes en tiempo real. Poder recibir mensajes aunque no estuvieras activo en el programa. Poder mantener conversaciones con varias personas por separado. Y la principal es que se trataba de una mensajería instantánea completamente gratuita. En un principio, al igual que pasó con el correo electrónico, tan solo era posible intercambiar textos, pero con el paso del tiempo se fue actualizando y fue añadiendo funciones como el envío de SMS, archivos, juegos online y los que todavía no eran tan populares como ahora y fueron los antecesores de los emojis, los emoticonos. Un año después, en 1997, se lanzó por primera vez AOL Instant Messenger, creada por AOL, un gigante de Internet que se convirtió rápidamente en la app de mensajería instantánea más popular de Estados Unidos, siendo utilizada por el 52% de los estadounidenses, similar a ICQ, que contaba con su propio protocolo de comunicación.
Además de esta innovación, debemos señalar que fue la primera app de mensajería instantánea en incorporar chatbots, que enviaban mensajes previamente definidos por los usuarios automáticamente a los chats. En 1994, en un apretado despacho improvisado de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo creaban una especie de directorio de páginas web que facilitaban la búsqueda de información en Internet. Antes de cambiar varias veces de nombre, la vía rápida de Jerry a Mosaic, que así era como se llamaba, contaba con una gran popularidad en el ámbito universitario. Poco después se convirtió en Yahoo, que significa otro oráculo jerárquico oficioso, poco más que una broma informática. A finales de 1994, este buscador contaba con más de 100.000 visitas diarias, lo que propició que en 1995 se creara el dominio yahoo.com. Los creadores vieron enseguida el potencial de su creación, por lo que, tras conseguir el capital necesario, Yahoo comenzó a probar suerte en multitud de servicios aún incipientes, como era la mensajería instantánea, creando Yahoo Messenger 1988. Pero debido a la mala gestión y a la proliferación de otros programas de mensajería instantánea, pronto se vio eclipsada y olvidada. A día de hoy, continúa estando disponible como buscador, aunque con muchos menos visitantes que su principal competente, Google. Al hablar de este tipo de programas, no podemos olvidar al programa de mensajería instantánea por excelencia pensado para ordenador, el sistema de mensajería de Microsoft, más conocido como Windows Messenger. Este programa de mensajería instantánea nació el 22 de julio de 1999, ofreciendo a sus usuarios un servicio muy simple: el intercambio de mensajes de forma instantánea siempre que tuvieran una cuenta @hotmail.com. Su éxito no fue el esperado hasta la actualización que sufrió unos pocos meses después de lanzarse, que consistía en unas pocas opciones de personalización de la pantalla y un banner en la parte inferior de la misma. En ese momento, Windows Messenger comenzó a despuntar, llegando incluso a saturarse. Ante la acogida que sufrió este programa, Windows decidió hacer una nueva actualización. La versión 4 de Messenger ya permitía hacer llamadas de voz, compartir archivos e incluía los primeros emojis. En 2003, MSN, que era la página de noticias de Microsoft, y Messenger se fusionaron creando MSN Messenger. Esta nueva versión cambió por completo el programa, renovando la interfaz y añaden avatares y fondos nuevos, juegos, videollamadas y mensajes manuscritos. Mientras que MSN Messenger experimentaba una gran evolución, en Estonia se desarrollaba Skype, un programa que permitía establecer contacto con líneas telefónicas desde el PC y red social que más adelante captaría la atención de todos los usuarios de Messenger. MSN Messenger siguió su camino hacia el crecimiento. En 2006, Microsoft lo apuesta todo por Live.com y Messenger vuelve a fusionarse naciendo Windows Live Messenger. Pero la actualización que sufrió el programa en 2009 supuso el comienzo de su fin. Cambiar el aspecto, poder seleccionar a contactos como favoritos o poder crear grupos fueron algunas de las novedades que incluía esta actualización. Esta red social continuó mejorando sus servicios introduciendo videollamadas en HD, mensajes de vídeo y conversaciones por pestañas, pero a pesar de estas nuevas actualizaciones, este sería el principio del fin de esta red social, que ya en esta última actualización también anunció que no sería compatible con Windows XP. Por otro lado, Skype siguió creciendo ofreciendo más servicios que MSN. Microsoft no dejó pasar esta oportunidad y se hizo con esta nueva red social. Messenger no se dio por vencido y continuó lanzando actualizaciones, aunque su número de seguidores cada vez era menor debido también a la existencia de las redes sociales que incorporaban su propio chat y de las redes sociales móviles como WhatsApp o Telegram que permiten contactar con las personas al instante sin necesidad de estar delante de un ordenador. En 2013, Messenger comienza su fusión con Skype, ofreciendo incluso una opción de desinstalar Messenger e instalar esta nueva red social. Todas las redes sociales nombradas anteriormente contaban con una serie de emoticonos adaptados a la calidad de la red social. No serán los mismos los primeros emoticonos de Messenger, que apenas eran unos círculos amarillos muy pixelados, con los últimos de WhatsApp, que son emojis completamente definidos con acciones de la vida cotidiana y en formato 3D. Como tratamos al principio de este documental, los emoticonos y los emojis se usaban inicialmente para complementar el mensaje que estábamos enviando, aportándole un sentimiento.
para que el receptor tuviera así un mensaje más completo y demostrar de alguna manera los sentimientos del emisor con respecto a lo que estaba diciendo. Tanto los emoticonos como los emojis pronto empezaron a sustituir a palabras escritas. Un claro ejemplo de esta tendencia son, por ejemplo, los inicios o despedidas de una conversación, donde cada vez es más habitual usar, por ejemplo, el emoji de la mano diciendo hola o el emoji de la cara lanzando un beso, ya que tienen un significado muy concreto. También hay que señalar que se usan más emojis al escribirnos con la gente con la que estamos más relacionada, ya que es con la que se ha creado un vínculo de significado. Es decir, que si esa persona o nosotros utilizamos un emoji para sustituir una palabra en una conversación, vamos a saber perfectamente lo que significa, ya sea por haberlo acordado previamente o por estar en el mismo entorno social. El uso de los emoticonos en conversaciones informales cada vez está más extendido. Tanto es así que las últimas versiones de los sistemas operativos móviles incluyen en su herramienta de texto predictivo a los emojis, para sustituirlos directamente por las palabras que estamos escribiendo. Por ejemplo, si ponemos bailar, nos aparecerá la ya conocida flamenca del WhatsApp. Los emojis siguen evolucionando a día de hoy. Tanto es así que Apple ha incluido en su última versión de teléfonos móviles a los Animojis, que se trata de emojis que reproducen nuestros gestos faciales representándolos en un emoji. Este tipo de emoticono apenas ha calado en el lenguaje actual, ya que al fin y al cabo se tratan de vídeos en los que se reproduce nuestra voz. Siguiendo en la línea de la creación de emoticonos, hay que mencionar también de lo que sí supuso y supone una auténtica revolución tanto en redes sociales de mayor antigüedad como es MSN Messenger o en una de las más modernas como es Telegram, y es la creación de nuestros propios emoticonos o stickers respectivamente. En MSN Messenger tan solo debías dirigir a las opciones del mismo, seleccionar una imagen y asignarle un nombre para que cada vez que lo escribieras pareciera la imagen en cuestión. En el caso de Telegram se puede crear stickers a través de un chat que se encuentra dentro de la misma aplicación llamado StickersBot, que es donde se nos darán los pasos a seguir para la creación de nuestro pack de stickers. De esta manera tan sencilla, podemos crear a nuestros propios stickers personalizados y compartirlos en nuestros grupos de las redes sociales para conseguir entendernos a través de ellos, sin necesidad muchas veces de utilizar el lenguaje escrito. Todas estas redes sociales no son más que una forma de comunicación que se ha extendido de manera global, eliminando el espacio físico entre personas y la espera en la comunicación. Esto ya fue vaticinado por algunos de los miembros de la Escuela de Toronto como Sempere, quien sostenía que los sucesivos avances de la electricidad por el camino de las comunicaciones marcarían un camino de desarrollo de los medios hasta llegar a la televisión, considerada por este autor como el medio con más influencia en los receptores. Sobre los medios también hablaba McLuhan, quien creía que todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana y que incluso llegarían a controlarnos de alguna manera, llegando incluso a tener consecuencias económicas, sociales, morales o éticas, entre otras. Por su parte, los emojis no se han limitado a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea, sino que se han abierto un hueco en el ámbito audiovisual en general, llegando a estar presentes en el mundo televisivo, de la publicidad o del cine. Uno de los ejemplos más claros lo podemos encontrar en el mundo cinematográfico. No se puede hablar de los emoticonos en el cine sin hablar de la película Watchmen de 2009, donde uno de sus principales iconos es el emoticono más conocido universalmente, el smiley, que lo podemos encontrar en uno de los objetos más representativos de uno de los personajes, la chapa que siempre acompañaba al comediante, y que tiene especial relevancia ya que es el objeto que el protagonista encuentra y da pie a que investigue este asesinato. Pero si verdaderamente buscamos un largometraje que verdaderamente trate el tema de los emojis como argumento principal, lo podemos encontrar en la película Emojis, estrenada en 2017, donde no solo se muestra cómo serían los emojis si tuvieran vida dentro de nuestros teléfonos, sino también cómo se utilizan en la sociedad actual. El mundo de los emoticonos no solo ha saltado a la gran pantalla, también sirve de apoyo en programas de televisión para complementar la información de una manera más actual y más cercana a los espectadores, ayudando a reinterpretar información de difícil comprensión para el público.
Al tratarse de un complemento muy recurrente en la comunicación actual, la publicidad tampoco se ha quedado atrás a la hora de usar los emojis, siendo muchas marcas de distintos sectores los que han incluido estos elementos en sus anuncios. Pero estas representaciones pictográficas no solo se pueden encontrar en las redes sociales y en los medios. Actualmente podemos encontrar una gran variedad de juegos en nuestros smartphones, donde los emojis son utilizados para que intentemos averiguar el nombre de una película, una expresión conocida o simplemente una palabra. El uso de los emojis no solo merece un estudio generalizado, sino que ya existen ramas del conocimiento muy concretas interesadas en cómo esta nueva forma de comunicación está afectando a la sociedad actual. En la rama de la psicología encontramos a Sara Callissà Mestre, que nos va a ofrecer su punto de vista sobre algunos aspectos relacionados con esta forma de comunicarse. ¿Cree que los emoticonos son un buen complemento para el lenguaje escrito? Sí, son un buen complemento para el lenguaje escrito. Hoy básicamente se hace bastante indispensable, porque sin los emoticonos, que para mí es la expresión de las emociones, el lenguaje escrito por sí solo puede dar equívocos. Evidentemente que un emoticono solo también da equívocos, pero creo que son el complemento perfecto para el lenguaje escrito, sea cual sea el ámbito, si es profesional como personal, mediante WhatsApp en este caso o mediante el correo electrónico. Creo que enfatiza mucho la frase y si pones un contexto todavía mejor. ¿Está relacionado el uso de emoticonos con nuestra personalidad? Y si es así, ¿qué tipo de personas son las más receptivas a estos complementos del lenguaje escrito? Vale, yo estudié programación neurolingüística y también soy experta en enneagrama. Y he estado pensando mucho en todos estos estudios y relacionándolo con el lenguaje de los emoticonos. Y hay como 3 tipologías de percepción de la realidad. Son los visuales, que perciben la realidad a través de la imagen, los auditivos, que perciben la realidad a través de su sistema preferente, es el auditivo, y los kinestésicos, que perciben la realidad a través de los otros sentidos, o sea, son los que tienen que probar las cosas, los que las tienen que sentir, las que tienen que actuar. Si esto lo traducimos en el mundo de los emoticonos, veríamos que los visuales son de un lenguaje más concreto y por tanto utilicen más para comunicarse los emoticonos, al igual que lo podrían utilizar los kinestésicos, porque son del mundo de las sensaciones. Y un emoticono de una bañera, pues les perciben como relax o como los que les puedan transmitir, ¿no? Claro, los auditivos, que son los que pueden llegar a escribir más con un mensaje de WhatsApp, para ellos el emoticono es un complemento de empatía. Pero también los usan, pero creo que menos que los visuales y los kinestésicos. ¿En qué cree que se basa la interpretación de un emoticono? Bueno, yo diría que depende de la cultura, los emoticonos tienen distintos significados. Y ahora me refiero más a la cultura occidental y oriental. Si nos vamos a nuestra propia cultura, dentro del contexto profesional pueden tener un significado, dentro del contexto personal puede tener un significado. Depende de cómo es la persona y cómo se relaciona con el mundo, también pueden tener otro significado. Hay personas que son tal como son, tanto en la realidad como en lo virtual, y por eso si son, yo que sé, un poco de afectivas, en el estado emoticono ya darán pocos besos o abrazos, que entonces en el emoticono sería los 2 corazones que están entrelazados o no sé, para sustituirlo, ¿no? Y hay personas que no, que son mucho más extrovertidas a nivel virtual y usan como más emoticonos más relacionales. Cada persona da significado al emoticono, aparte del contexto, como he dicho antes, contexto profesional, personal, y también el contexto de la frase. Según la frase, según su contexto, una frase quiere decir una cosa u otra. Enfatizado con el emoticono puede concretar mucho más lo que quiere decir esa frase. ¿Cree que acabarán sustituyendo a la propia lengua escrita tal y como la conocemos hoy en día? No, definitivamente no. La palabra escrita seguirá siendo muy importante. Creo, y con los años cada vez hay más emoticonos que representan más estados emocionales, variabilidades. Por ejemplo, hay ahora muchos emoticonos que han salido de enfermedad, de constipados. Cada vez
se van incluyendo más emoticonos para expresar nuestro estado o cómo nos encontramos, y esto es positivo, pero creo que no va a acabar nunca con el lenguaje escrito. Siempre va a haber una parte escrita y una parte más de emoticono, porque hay personas que se sienten más a gusto con la palabra escrita. Claro, los que son visuales y kinestésicos a lo mejor los van a usar más, porque son más parcos en palabras, pero de ninguna manera creo que lo vaya a sustituir. ¿Qué cree que se debería hacer para que el uso de los emojis no llevara a malas interpretaciones en las comunicaciones a través de las redes sociales? Bueno, es una pregunta que se tiene que concretar mucho el espacio de este emoticono, pues todo este emoji. Y pues para concretarlo tiene que haber un contexto, en este caso con las palabras, y a qué hace referencia, ¿vale? De qué estás hablando, cómo te estás sintiendo respecto a lo que estás hablando. Y eso a veces, si no queda claro con el emoticono, se tiene que hablar con palabras escritas o hablando cara a cara. Si ves que no te estás entendiendo, al final quedar con esa persona y aclararlo. Pero normalmente si tú lo pones en un contexto y lo explicas bien y lo enfatizas con un emoticono que explicas lo que significan para ti, y esto normalmente la persona lo puede saber de antemano, creo que es una manera de solventar este problema. Por ejemplo, el emoticono de un guiño puede significar coqueteo, pero puede significar complicidad, tanto si es un ámbito más amoroso como si es un ámbito más de amistad, por ejemplo, ¿no? O otros emoticonos, estás expresando algo y bueno, lo quieres decir de una manera más concreta, y si tú puntualizas lo que significa para ti este emoticono, no hay confusiones. Se podría decir que los emojis van a seguir formando parte de nuestra vida, aunque no de la misma forma para todos. Seguirán siendo un complemento del lenguaje para las generaciones más jóvenes y completos desconocidos para las personas de mayor edad, aunque su significado cada vez sea más homogéneo en el mundo del lenguaje. Las imágenes jamás podrán sustituir al propio lenguaje escrito como tal, aunque sí continuarán dotando a los mensajes de una gran significación. No podemos descartar tampoco la eliminación de los emojis por otra forma de representaciones iconográficas, ya que, como hemos visto en este documental, los emojis no son los mismos que en el momento de su creación. El lenguaje va variando con el paso del tiempo, como ha hecho desde el momento de su creación, y lo seguirá haciendo. Será responsabilidad de la sociedad elegir el camino que queremos que siga, si queremos convertir a los emojis en nuestra nueva forma de comunicación o que tan solo se mantenga como una moda.